buenas tardes, bienvenidas a prácticamente la última clase del mes, porque después con Navidad, Año Nuevo, fin de año, Reyes, no sé cuánto, vacaciones, tenemos, mirá, unas fechas hermosas. Hoy íbamos a hablar primero que nada de lo que es síndrome de Burnout o síndrome del agotamiento laboral. Y no sé si lo habrán escuchado alguna vez, pero hace referencia a lo que sería la cronificación del estrés laboral, ¿sí? Que da lugar a una sensación también de agotamiento, digamos, generalizado, ¿sí? A ver si puse a grabar la clase, porque yo, sí, se está grabando. Que obviamente muestra síntomas, consecuencias, aquellas personas que lo sufren. En sí, el agotamiento laboral, vamos a decir que es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo, ¿sí? Es un estado de agotamiento físico o emocional que también implica la ausencia de una sensación de logro, de pérdida de identidad personal. Si bien, a ver, lo que es el agotamiento no es un diagnóstico médico, ¿sí? Hay muchos expertos que piensan que hay otros trastornos como la depresión detrás del agotamiento, y algunas investigaciones señalan que algunos factores individuales, como son los rasgos de la personalidad, la vida familiar, también van a influir en aquellas personas que tengan agotamiento laboral, ¿sí? Pero cualquiera sea la causa, el agotamiento laboral puede afectar la salud física y mental, ¿sí? Se puede analizar, vamos a decir, si uno está sufriendo de agotamiento laboral, ¿sí? Y también vamos a hablar con respecto a qué hacer, ¿sí? Entonces yo les voy a hacer un par de preguntitas donde me gustaría que cada uno de ustedes obviamente la vaya respondiendo con sí o con no, ¿sí? Para luego poder que cada uno de ustedes la analice, ¿sí? Entonces hay que hacerse un par de preguntas. Por ejemplo, si te has vuelto cínico o crítico en tu trabajo, si te arrastras a ir al trabajo o tienes problemas para empezar, vieron, uno se tiene que levantar y la verdad no tiene ganas de ir a trabajar, ¿sí? Vamos sin ganas a trabajar. Cuando se han vuelto, por ejemplo, se han vuelto irritable o impaciente con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los clientes, si te falta energía para tener una productividad constante, por ejemplo, si te resulta difícil concentrarte en tu trabajo, si tus logros no tienen o no te dan satisfacción, si ustedes se sienten desilusionados con su trabajo. Otra de las preguntas que se hacen es si estás usando la comida o las drogas o alcohol para sentirte mejor o simplemente no sentir nada, si has cambiado tus hábitos de sueño y si estás preocupado o preocupada por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales, problemas intestinales, cualquier otra queja física. Esas son las preguntas en generales que se le hace a una persona que comenta que está pasando por el estrés laboral. Ahora, si cualquiera de nosotros afirmamos, ¿sí?, cualquiera de esas preguntas, posiblemente estemos experimentando por el agotamiento laboral, ¿sí? Hay que ver la posibilidad de hablar con un médico, con un proveedor de atención médica psiquiátrica, porque esos síntomas también pueden estar relacionados con otros problemas de salud como es la depresión, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las posibles causas del agotamiento laboral? ¿Sí? Porque en realidad puede ser resultado de varios factores. ¿Cuáles son esos factores? A ver, falta de control, ¿sí? Esa imposibilidad por ahí de influir en las decisiones que afectan a tu trabajo, como son los horarios, como son las tareas, como es la carga de trabajo. Eso puede ocasionar agotamiento laboral. La falta de recursos que uno necesita para hacer el trabajo, esa puede ser otra de las causas.
las expectativas laborales claras, si nosotros no tenemos claro el grado de autoridad que tenemos, o lo que es nuestro supervisor, compañero, jefe o cualquier otra persona espera de nosotros, probablemente no nos sintamos cómodos en nuestro trabajo, ¿sí? Otra causa, la dinámica disfuncional, ¿sí? Por ahí en nuestro lugar de trabajo hay una persona que nos acosa o acosa a nuestros compañeros, o nos sentimos, por ejemplo, desautorizados por nuestros colegas, por nuestros jefes, que muchas veces interfieren innecesariamente en nuestro trabajo. Eso también puede contribuir a lo que es el estrés laboral. También lo que es el extremo de actividades, eh, cuando su trabajo, digamos, se vuelve monótono, caótico, que necesitamos energía constante para mantener la concentración. Eso puede provocar fatiga, agotamiento laboral. Cuando tenemos falta de apoyo social, ¿sí? Nosotros nos sentimos aislados de nuestro trabajo, de nuestra vida personal, es muy posible que nos sintamos más estresados, ¿sí? También el desequilibrio entre el trabajo y la vida privada, ¿sí? Y nuestro trabajo requiere tanto tiempo, requiere tanto esfuerzo, que no tenemos energía para pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos. Es muy probable que nos agotemos mucho más rápido, ¿sí? Esas son posibles, vamos a decir, causas, ¿no? Bien, ahora hay factores de riesgo de lo que es el desgaste profesional, ¿sí? Que colaboran, vamos a decir, también con el estrés, ¿sí? Que es tener una carga de trabajo muy elevada, o cuando trabajamos muchas horas, cuando nos esforzamos tanto por lograr un equilibrio entre lo que es la vida privada y el trabajo, cuando trabajamos en una profesión que es, por ejemplo, una profesión de ayuda, ¿sí? Bien, cuando sentimos que tenemos poco o ningún control, ¿sí? Sobre nuestro trabajo. Bien, y todo eso lleva consigo consecuencias, ¿sí? Cuando es ignorado, cuando no lo abordamos, ¿sí? Trae consigo consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Estrés excesivo, fatiga, insomnio, tristeza, enojo, irritabilidad, consumo inadecuado, de alcohol, de drogas, de sustancias, de enfermedades cardíacas, ¿sí? ¿Qué más? Diabetes tipo 2, ¿sí? Vulnerabilidad también a las enfermedades, ¿sí? Bien. Bien. Ahora, ¿cuáles, vamos a decir, podrían ser las medidas que hay que tomar, ¿sí? Para manejar este agotamiento laboral? ¿Sí? Primero que nada, evaluar opciones. Ahora, y hay que sentar cabeza y hablar de las preocupaciones con nuestro supervisor, puede ser con nuestro jefe, con nuestros compañeros. Por ahí, si trabajamos en conjunto, vamos a decir, se puede cambiar las expectativas o alcanzar por ahí compromisos mucho mayores, ¿sí? Buscar soluciones, traten de establecer metas para lo que se debe hacer y lo que puede esperar, ¿sí? Busquen apoyo, ya sea que se comuniquen con sus compañeros de trabajo, con amigos, con seres queridos,
todo lo que es el apoyo y la colaboración puede ayudarnos a sobrellevar un poquito la situación, vamos a decir, ¿no? Eso también por otro lado. Prueben con hacer una actividad relajante, ¿sí? ¿A qué me refiero con una actividad relajante? A ver, puede ser el yoga, porque todo eso ayuda con el estrés en realidad, ¿sí? La meditación, ¿bien? Hagan algo de ejercicio, la actividad física, esa actividad física regular, digamos, nos ayuda a lidiar mejor con el estrés, ¿sí? También hace que nuestra mente se desconecte, vamos a decirlo así, un poco, ¿sí? Se desconecte del trabajo, duerman un poco, el sueño restaura el bienestar, ayuda a proteger la salud. Y algo también importante que es la atención plena, que no sé si alguna vez han escuchado hablar de eso, que es el acto de concentrarse en lo que es el flujo de la respiración y ser consciente de lo que estamos percibiendo y sintiendo cada momento, ¿sí? En lo que es el entorno laboral, esta práctica implica enfrentarse a situaciones con franqueza, con paciencia, sin juicio, ¿sí? Yo les quiero compartir con ustedes un video con respecto al síndrome de burnout, que es muy interesante. Vamos a ver obviamente que una parte, no lo vamos a ver completo, ¿sí? Pero quiero que lo veamos juntos. Buenas de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar de una de las enfermedades de salud mental más frecuentes en el mundo moderno y es justamente el síndrome de burnout, también conocido en algunos lugares como el síndrome de desgaste. Vamos a ver qué es esta enfermedad, por qué aparece y especialmente cómo podemos protegernos y prevenirla. Veamos entonces qué es el síndrome de burnout, también conocido en español como síndrome de agotamiento emocional o síndrome de desgaste emocional. Voy a usar burnout porque es la palabra más frecuentemente escuchada y usada para describir justamente este síndrome. Específicamente este es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas de carácter psicológico y conductual, es decir, afectan los pensamientos y el estado emocional de la persona, así como su conducta. Y de hecho muchas veces puede mostrar o puede generar en los individuos afectados conductas negativas. Y este va a ser causado por estrés laboral crónico. Pongo aquí entre comillas laboral debido a que esto es debido, por supuesto, a un trabajo. Mira este trabajo, podría ser tuyo si haces lo que te cuento ahora. $3.000 al mes trabajando desde donde quieras, sin horarios impuestos y sin jefes encima. Una profesión con demanda 100% garantizada. Se trata de un nuevo trabajo en el sector de la tecnología que está creciendo y al que cualquiera puede acceder si está dispuesto a dar el paso. Y que la vas a poder aprender sin pasar años en la universidad. Para saber de qué se trata, necesitas estar. Sin embargo, va a haber personas que no necesariamente están teniendo un trabajo remunerado, que tienen este estrés crónico y por lo tanto tienen síndrome de burnout. Uno de los ejemplos clásicos es el trabajo de cuidador o cuidadora, principalmente hecho en el mundo, por supuesto, por mujeres. No recibe paga, muchas veces cuidando a un familiar o a un conocido, a algún amigo. Y ese estrés crónico, aunque no está tal cual dentro del contexto laboral, porque de nuevo el tema laboral no está perfectamente definido en todos lados, puede llevar a este tipo de síndromes y a este tipo de desgastes. Vamos a tener asociado al síndrome de burnout conductas negativas y agresividad en el trabajo hacia los compañeros y hacia los pacientes o a los clientes, dependiendo, por supuesto, del trabajo que estemos hablando. Y voy a mencionar en varios puntos el tema de pacientes, debido a que, por supuesto, de las profesiones y dentro de las labores, por así decirlo, que tiene un riesgo más elevado de burnout, es la labor o el trabajo de cuidado de la salud y de cuidado de otra persona. Aquí, por supuesto, tenemos médicos, tenemos enfermeros y enfermeras, tenemos personal de laboratorio, camilleros, tenemos cuidadores y cuidadoras no oficiales, no que estén laborando, psicólogos, etcétera, etcétera. Cualquier persona que se dedique al cuidado, aunque por supuesto, y todos seguramente lo habrán experimentado, en el trabajo, en un ambiente laboral tradicional, en una oficina, también, por supuesto, hay esta prevalencia de burnout.
Ahora, este va a estar caracterizado por 3 dimensiones principalmente, 3 estructuras mentales, por decirlo, que se ven afectadas. 1, va a tener agotamiento emocional. 2, vamos a ver despersonalización en ese individuo. Y 3, falta de realización. Este burnout no va a ser una enfermedad aislada, sino que va a estar asociado, por supuesto, a otros factores. Ya quedamos que el estrés crónico, por supuesto, nos va a llevar a burnout, pero como hemos visto en videos pasados, también puede causar ansiedad. De nuevo, el burnout está aquí también metido. Estos se pueden asociar especialmente cuando no son tratados de manera oportuna y de manera adecuada a depresión. Todos estos nos van a llevar a insomnio y, por supuesto, también a adicciones. Esta adicción es principalmente, o lo más común es al tabaco y al alcohol. Sin embargo, podemos tener justamente pacientes de burnout que empiezan a utilizar sustancias más fuertes para tratar de manejar la ansiedad, el insomnio, la depresión, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, van a estar asociadas muchas veces y subraya la gran relevancia que tiene el manejar, el detectar primero que nada y manejar de manera adecuada el burnout y todas estas otras enfermedades mentales que están cercanas, que están asociadas. También importante mencionar, si nosotros tenemos insomnio, por supuesto eso va a incrementar la ansiedad, la depresión, el burnout. Si tenemos alguna adicción, puede también fortalecer la depresión y la ansiedad. Es decir, no solamente están acompañadas, sino que muchas veces se potencian la una a la otra y tenemos que hacer un manejo integral de la salud mental de esa persona que nos necesita debido a esta patología. Ahora, quedamos que eran 3 dimensiones las que se ven afectadas. ¿A qué nos referimos con cada dimensión? Primero, la de agotamiento emocional. Y esta, un poco como suena, todos los días nosotros en nuestro trabajo tenemos que hacer trabajo emocional. Tenemos que manejar nuestras emociones y manejar las emociones de otras personas. Habrá individuos que en su trabajo tengan poco trabajo emocional. Por ejemplo, un matemático que trabaja en su laboratorio, que está haciendo solo ecuaciones todo el día, a lo mejor solamente tiene trabajo emocional cuando algo no le sale bien o una vez cada mes que tiene que tener contacto con otra persona. Habrá, aquí también tenemos el ejemplo un poco de los patólogos, en el caso de las áreas de ciencias de la salud, que no tienen tanta interacción con personas. Vamos a tener otros trabajos que son muy intensivos en esta labor emocional, por ejemplo, terapeutas, por ejemplo, policías, por ejemplo, médicos que están cada hora viendo a una persona diferente y manejando muchas veces las emociones de personas que ya vienen angustiadas, ya vienen deprimidas, ya vienen con alguna otra patología. Eso requiere más trabajo emocional y, por supuesto, requiere más o nos va a llevar más frecuentemente a agotamiento emocional. Aquí también importante mencionar, en el trabajo de un oficinista podemos tener poco trabajo emocional cuando, digamos, todo fluye, cuando es un buen ambiente, pero el hecho de estar en un ambiente mucho más duro, mucho más violento, mucho más agresivo, también nos lleva, en este caso, a agotamiento emocional. ¿Qué es el agotamiento emocional? Va a ser esta sensación justo de agotamiento causada por este trabajo emocional que estábamos mencionando. Va a estar asociada muchas veces a sensación general de fatiga, de cansancio y de debilidad. Y que de pronto el paciente piensa que es por algo físico, no me estará dando diabetes, hipertensión, no tendré hipotiroidismo, etcétera, y puede ser simplemente que estamos llegando a este síndrome de burnout. Y vamos a sentir, o se puede referir también como poca energía emocional. Evidentemente, si tenemos poca energía emocional, eso también significa que nos cuesta trabajo manejar nuestras emociones y las emociones de otros. Muchas veces se asume que este agotamiento emocional va a ser de los primeros pasos que nosotros vamos a tener dentro del síndrome de burnout. Y va a estar seguido justamente por esta segunda dimensión. Esto no siempre es así, pero muchas veces pasa que primero tenemos agotamiento emocional y eso nos lleva a despersonalización. Que la despersonalización justamente es dejar de ver a otras personas e incluso a uno mismo como una persona en su dimensión completa. Y nos lleva a esta sensación de desapego. ¿Sabes qué? No importa si las cosas no salen bien, si de pronto tú estás preocupado, ya no me voy a llevar la tarea de manejar tus emociones y las mías, pues literal que las cosas pasen como tengan que pasar. Voy a tener indiferencia frente al trabajo o a las personas que están recibiendo mi trabajo. Aquí seguro se podrán imaginar alguna vez que hayan ido a un hospital y que un doctor, alguien en la recepción, alguien del personal de enfermería, los trató así sin ninguna emoción, sin ninguna alegría, como si fueran un número más, o incluso que fue agresivo con algún paciente. Esto, de nuevo, estamos hablando de la despersonalización y de un ambiente de burnout que hay en esa institución o en ese lugar. Y estos comportamientos negativos o inapropiados, que es lo que estábamos mencionando, ser grosero, por ejemplo, con alguien que nosotros en teoría tenemos que estar atendiendo bien.
Esa misma persona va a tener irritabilidad, pérdida del idealismo, que esto es algo muy, muy clásico. De nuevo, volviendo a este tema de los médicos, yo soñaba con ayudar a los pacientes a aliviar su sufrimiento, ahora solo quiero acabar mis recetas e irme a mi casa a que acabe el día. Esta pérdida de idealismo, de nuevo, se puede traducir al ambiente de oficinas. A lo mejor yo entré trabajando a esta compañía para cambiar la compañía, para tener los mejores números o lo que sea, y ahora ya no tengo ese idealismo, ya solamente quiero sacar las cosas adelante como se pueda e irme a mi casa. Y muchas veces evitación de otras personas y aislamiento. Es decir, no quiero tener contacto con nadie más, de nuevo por la carga emocional que me ponen, y es mucho más fácil simplemente no tener contacto con ellos. Finalmente vamos a tener falta de realización. De nuevo, aquí hay un poquito de controversia si esto es todavía al principio, desde que tú empiezas el viaje, o es de los últimos puntos, pero en términos generales nos va a llevar a una autoevaluación profesional negativa. Es decir, siento que no estoy haciendo mi trabajo por más que lo intento. Mis resultados son muy pequeños. Por ejemplo, un médico que con sus pacientes... No es lo mismo decir I can't help you que decir I can help you. No es lo mismo. Hace circo, maroma y teatro, como decimos aquí en México, le da los tratamientos adecuados, clases les explica, y los pacientes por alguna razón no llevan un control adecuado y están mal controlados. Vamos a poner un ejemplo típico de la diabetes. Y ese médico, con el paso de los años, por supuesto, va teniendo todas estas características de burnout hasta que ya no le importa el siguiente paciente que está atendiendo. Tendencia a hacer evaluaciones negativas, a que todo le parezca negativo, a que no se puede ganar, no podemos controlar a los pacientes. Por ejemplo, hay un recepcionista en hospitales que todo el mundo le grita, entonces ya sabe que la siguiente persona que se pare ya está a la defensiva, justamente porque todo el mundo siente que la ataca. Y va a tener disminución de la productividad, bajo estado de ánimo y pérdida de la resiliencia. Cada vez es más fácil generar estos traumas, estas malas experiencias con esa persona, porque de nuevo agotó todos sus recursos mentales para protegerse de este tipo de cosas. Ahora, ¿qué lo causa? Evidentemente va a ser una patología multifactorial, no es que una sola cosa lo cause. Sin embargo, el ambiente, la oficina, el lugar en el que trabaja la persona va a ser el factor más importante y más pesado. Aunque, de nuevo, como otras enfermedades mentales, vamos a tener que la parte mental, los pensamientos y la personalidad de la persona también constituyen factores de riesgo, y por supuesto vamos a tener cambios biológicos asociados al síndrome de burnout. El síndrome de burnout está mucho más estudiado en el tema mental y especialmente el tema laboral y ambiental. Entonces no vamos a tocar demasiado el tema biológico. Sin embargo, en términos generales, lo que se sabe es el estrés crónico. Por supuesto, nos lleva a una producción crónica elevada de noradrenalina, el neurotransmisor del estrés, y a cortisol, la hormona básicamente del estrés. Y estos llevan a diferentes cambios anatómicos, principalmente la excitabilidad neuronal de la amígdala, por supuesto la estructura cerebral encargada de la ira y de otros estados emocionales negativos. En el tema de la personalidad, ahorita lo vamos a ver, pero en términos generales, una persona que es más competitiva, una persona que también le cuesta trabajo manejar sus emociones, o que tiene estos tipos de personalidades de pronto no tan bien definidos, pero que en general se llaman como neuróticos o personalidades de tipo A, son los que más van a tener riesgo de tener justamente síndrome de burnout. Y una vez más, el factor más importante en la mayoría de los casos de burnout es, por supuesto, la empresa en la que estamos trabajando, el hospital en el que estamos trabajando, y que el ambiente que está generando, no quiero decir aquí que sea fácil. Sin embargo, una vez más, las compañías, los sitios de trabajo son el factor más importante, y nosotros podemos tener maravillosos estos dos factores, pero si este no funciona, va a generar burnout por más que nosotros estemos protegidos relativamente por estos otros dos factores. Una vez más, el factor más importante es justamente el sitio laboral. Y de aquí hay varias teorías, de nuevo, de cómo empieza y cómo progresa y demás. Aquí menciono algunas de las teorías súper de manera superficial, solo para que si alguien quiere meterse a este tema de las teorías y entender un poco más la parte psicológica del síndrome de burnout, se pueda fácilmente meter a investigar. En términos generales, estas son como las 5 más mencionadas, y voy a poner una frase con la que podríamos entender en general la teoría. La teoría, por supuesto, es mucho más compleja, pero básicamente la teoría cognitiva, que esto soy malo en mi trabajo, es decir, empiezo con esta autopercepción, falta de autoestima al trabajo, de que no estoy rindiendo, no estoy haciendo las cosas que debería hacer. La del intercambio social, que los resultados no son equivalentes a la cantidad de trabajo que hago, es decir, necesito
meter una gran cantidad de trabajo físico, emocional y mental, y al final los resultados no son los que yo necesito que sean o no me transmiten que sean adecuados mis resultados. Organizacional, que es estresores organizacionales con baja resiliencia, es decir, un chorro de cosas dentro de la oficina me están estresando, a lo mejor mi jefe me trata mal o me exige demasiado, mis compañeros igual, y yo no tengo simplemente los mecanismos para manejar toda esa cantidad de estrés. Las demandas versus los recursos, que esto es un poco parecido, pero es más simplemente la cantidad de recursos que tiene una persona para manejar las demandas que se le están exigiendo. Si un poquito el primero es más o tiene que ver más con estar superado psicológicamente versus este otro que es un poquito más tener demasiada cantidad de trabajo. Y contagio emocional, que es literalmente el burnout se contagia y el estar con compañeros que tienen burnout nos va a llevar a nosotros también a tener una mala estado emocional y ser más propensos a tener burnout. De nuevo, estas son varias teorías, hay más teorías, se pueden meter a investigar las teorías con mucha más profundidad y son bastante interesantes, algunas son bastante complejas y todas están, por supuesto, aún en estudio. Con esto, tenemos factores protectores y factores de riesgo para que una persona desarrolle burnout. Dentro de los factores que nos protegen o que protegen a un individuo es la simpatía, una persona que es más simpática, por supuesto que también es más fácil llevarse con otras personas, que es más cuidadoso, que es más extrovertido, más abierto a experiencias, que tiene capital psicológico positivo y que está enfocado en resolver problemas, un poco más fría y un poco menos emocional. Todas estas son características de personas que en términos generales van a estar protegidos del burnout. Mientras que vamos a tener personas de riesgo que tienen personas neuróticas, sensación de que no controlan su propia vida. Son estas personas que tienden a ver su vida más como cosas externas que la van dictando, desde el destino hasta una deidad, etc. Las personas hipercompetitivas, las personas que tienen alexitimia, que una vez más es la dificultad para poder expresar e incluso entender nuestras propias emociones de manera adecuada, y una persona muy enfocada en las emociones. Estos factores protectores y de riesgo, justos para que veamos las personas que están más en un lugar o en otro y saber de las personas que trabajan en un sitio o yo que me conozco a mí mismo, saber cuál es mi riesgo de, por supuesto, tener burnout. En algunos sitios se estudia el ver si podemos hacer que una persona que tiene factores de riesgo pase justamente a estos factores protectores. No siempre es fácil, no siempre se puede. Y por supuesto, las personas con estos factores de riesgo también necesitan trabajar en algún sitio. Entonces, una vez más, volvemos al tema de que es la organización y el lugar en el que estamos trabajando el mayor peso y el que mayor tiene responsabilidad de evaluar y de asegurarse que las personas que trabajen ahí no tengan síndrome de burnout. Ahora, con esto, ¿cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, si tenemos un paciente que tiene los factores de riesgo antes mencionados, especialmente estas características de personalidad y de mentalidad, vamos a hacerle esta escala que tiene varias preguntas. Vamos a contestar 0 nunca, 6 todos los días. Y por supuesto, vamos a tener aquí todas las respuestas del medio. Acá escribimos el número, de nuevo, con la frecuencia que nosotros sentimos en cada una de las preguntas. No las voy a leer todas, pero como pueden ver, tienen mucho que ver con lo que hemos hablado. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo, me siento fatigado. Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes. Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento con mucha energía en mi trabajo. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. Aquí vamos contestando todas estas preguntas. Incluso viendo este video, ustedes pueden ir contestando las preguntas. De nuevo, 0 es nunca me pasa, 6 es me pasa. Este avance en agua de hidrógeno está causando sensación en el mundo. Nunca publico cosas como esta, pero tenía que compartirlo. Bebo agua todos los días, así que he probado de todo. Filtrada, embotellada, alcalina. Durante años pensé que el agua del grifo de nuestra ciudad estaba bien, hasta que me di cuenta de lo que le estaba haciendo a mi esposo. Durante meses se había estado quejando de estar exhausto todo el tiempo. Parecía mayor que sus 52 años. Su piel estaba apagada y no podía concentrarse en el trabajo. Le seguía diciendo que bebiera más agua, pero nada ayudaba. Luego, una mañana, ni siquiera pudo levantarse de la... Todos los días. El 15 siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes. Me siento estimado o querido después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes. Me parece que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas. Y así ya tenemos contestado todo en nuestra columna de la derecha. De ahí, nosotros creemos que hay 3 dimensiones principales que vamos a estar justamente evaluando o que están relacionadas con el síndrome de burnout.
El cansancio emocional se evalúa en estas preguntas, 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 18, perdón, y 20. Despersonalización en estas otras y realización personal en estas otras. Entonces yo voy a sumar el número de puntos que tengo en todas estas preguntas, en estas y en estas. Y eso me va a dar un riesgo de que yo tenga burnout. No hay tal cual un número que yo tenga para decir esta persona sí tiene burnout y esta persona no tiene burnout, pero mientras más altos sean las calificaciones de las dos primeras dimensiones, cansancio emocional y despersonalización, mayor será el riesgo, mientras más bajo sea el de realización personal, que también me siento con el trabajo que estoy haciendo, pues mayor será el riesgo. Y una persona que tiene elevados los primeros dos dominios y que tiene bajo el tercero, por supuesto, es prácticamente un diagnóstico de que tiene burnout. Y aquí podemos ver un poquito las escalas que se utilizan para una calificación baja, de nuevo pensando que bajo es malo para los primeros dos dominios y es bueno para el tercero. Media y alta, que sería el tener este dominio alto sería malo para los primeros dos y bueno para el tercero. Una vez más, con esta escala o cuestionario de Maslach, de la doctora Maslach, que fue de las primeras que estudió este fenómeno del burnout, podemos hacer el diagnóstico o al menos detectar qué pacientes o qué personas están en riesgo alto y necesitan intervenciones más agresivas para aliviar ese burnout. Hay otros cuestionarios, este es como el cuestionario original y el menos específico. Hay específicos para atletas, para doctores, para profesores, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien, por ejemplo, está haciendo investigación, lo ideal es que se vaya al especializado del área que esté estudiando. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de prevención? Aquí. Listo. Esa parte ya la vimos nosotros, así que no la vamos a tocar con respecto a lo que es el síndrome, en realidad, de burnout, ¿sí? Ahora, sí vamos a hablar de lo que es el vínculo del paciente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, digamos, acompañante terapéutico y vínculo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, antes que nada, vamos a comenzar con lo que es vínculo con el paciente. Ahí está. Bien. El vínculo, recuerden ustedes que es la relación que se crea entre dos personas, ¿sí? En lo que es el ámbito de la salud y la terapia, el vínculo es la relación de confianza, de respeto y de seguridad que se establece entre el profesional, en este caso el terapeuta o el acompañante terapéutico, y el paciente, ¿sí? Ese vínculo no es solo estar presente, ¿sí? Sino cómo se está. Escuchar, comprender, acompañar, sostener al paciente. Ahora, la calidad de este vínculo es uno de los factores más importantes para un tratamiento, para que ese tratamiento tenga éxito. ¿Sí? Entonces, según la Real Academia Española, un vínculo es todo aquello que une o relaciona. Acuérdense, entonces el vínculo terapéutico es la relación que se establece entre terapeuta y paciente con un objetivo claro. ¿Cuál es? Ayudar, acompañar y favorecer la sanación. Ahora, esa relación se debe basar ¿en qué? En la confianza, en la seguridad, en la aceptación, en el respeto, en la contención, en la comprensión también. ¿Sí? Y en el acompañamiento terapéutico, el vínculo es todavía más importante aún. ¿Por qué? Porque el acompañante no trabaja en un consultorio, sino que trabaja en la vida cotidiana de ese paciente. Comparte espacios reales, la casa, la calle, una institución, el hospital, la actividad diaria. ¿Sí? Y nosotros no utilizamos herramientas clínicas tradicionales, sino que nuestro principal instrumento, ¿cuál es? La relación humana, chicos. ¿Sí?
Por eso, a ver, el acompañante terapéutico debe tener grandes habilidades para crear confianza, para contener emocionalmente, para poner límites claros, para mantener su rol profesional. Todo eso sin perder ¿qué? La cercanía ni la autenticidad, pero sin confundirse con un amigo o con un familiar. ¿Sí? Entonces, el objetivo del vínculo terapéutico es construir un vínculo auténtico, un vínculo reparador, donde el paciente se sienta escuchado, donde el paciente se sienta comprendido. El acompañante puede implicarse emocionalmente, pero de forma profesional, ¿sí? Se genera un espacio que facilite el cambio, el crecimiento de ese paciente. ¿Y cómo se construye el vínculo? El vínculo no se da de golpes, ¿sí? Se construye poco a poco. Se basa en varios, digamos, principios, ¿no? La historia del paciente, por ejemplo, ¿sí? Cada persona trae consigo una historia, experiencias previas, dificultades en los vínculos. El acompañante que hace, observa esas carencias, esos conflictos. ¿Para qué? Para ofrecer una relación diferente, más sana, más reparadora, ¿sí? El vínculo también se basa en otro principio, la transferencia, ¿sí? Donde el paciente puede proyectar en el acompañante sentimientos del pasado, como el miedo, como la dependencia, como el enojo, el afecto. Y comprender eso, ¿qué ayuda? Ayuda a mejorar y a manejar la relación y fortalecer un vínculo que sea sano, ¿sí? El tipo de vínculo también va a depender de qué, de los objetivos del tratamiento, ¿sí? Que debe estar acordado con el equipo terapéutico. Y por otro lado, el paciente. El paciente debe entender que el acompañante es parte del tratamiento, ¿sí? Que el acompañante está en contacto con otros profesionales de la salud y que seguimos objetivos terapéuticos claros, ¿sí? El acompañante también puede sentir cosas, vamos a decir, hacia el paciente. Cansancio, enojo, sobreprotección, afecto excesivo. Por eso es fundamental la supervisión. ¿Para qué? Para evitar confusión de roles, para cuidar al paciente y al profesional, para mantener la relación terapéutica saludable. ¿Sí? El acompañante terapéutico se utiliza en muchas situaciones, como trastornos psicóticos, ansiedad, depresión, adicciones, trastornos alimentarios, trastornos de la personalidad, vejez, discapacidad, enfermedades terminales, crisis graves, intentos de suicidio, ¿sí? Y recordemos las funciones del acompañante terapéutico. El acompañante tiene una escucha activa, acompañan la vida diaria, contienen momentos críticos, observa y registra información importante, ayuda a mejorar la calidad de vida, facilita lo que es la integración social y familiar, ¿sí? Colaboramos con quienes. ¿Con quiénes colaboramos? Con los equipos de salud, ¿sí? En hospitales, en domicilios, en instituciones,
El acompañante terapéutico es una figura clave, especialmente en esos momentos de crisis o de transición, cuando se dan las altas, cuando tienen los permisos, las internaciones, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre que el vínculo con el paciente es una herramienta principal, o es la herramienta principal, mejor dicho, del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Y acuérdense en que ese vínculo acompañante-acompañado es una relación profesional, humana y terapéutica. Y que ese vínculo bien constituido permite sostener, permite reparar, permite acompañar, permite mejorar la calidad de vida de ese paciente, y no solo de ese paciente, del entorno también. ¿Sí? Como le dije antes, a ver, nosotros vamos a intervenir en distintos ámbitos, en distintos momentos de la vida de ese paciente. ¿Sí? Especialmente cuando necesita contención, cuando necesita supervisión, cuando necesita acompañamiento continuo. ¿Sí? Nosotros podemos trabajar en situaciones de emergencia, perdón, de emergencia no, de urgencias. ¿Sí? El acompañante terapéutico interviene, vamos a decir, cuando el paciente atraviesa una crisis aguda, por ejemplo. A ver, episodios psicóticos, depresiones graves, descompensaciones en pacientes bipolares, en etapas agudas de pacientes psiquiátricos crónicos, en crisis de cualquier patología. Y nuestra función es contener, acompañar, prevenir riesgos, ¿sí? Trabajando siempre en conjunto, obviamente, con el equipo de salud. Podemos trabajar en la internación psiquiátrica, ¿sí? Que acá el acompañante terapéutico cumple un rol clave, ¿sí? Durante los permisos de salida, por ejemplo, en los primeros momentos del alta, al inicio de esa internación, ¿sí? Nosotros ayudamos a que el paciente se adapte, se sienta acompañado, ¿sí? Que disminuya la ansiedad en esos momentos sensibles. Bien, también en el ámbito médico, el acompañamiento se brinda a pacientes, por ejemplo, pre- y postquirúrgicos, a personas con tratamientos prolongados, con internaciones repetitivas, a pacientes oncológicos, a personas con discapacidades que requieren rehabilitación, ¿sí? Y ahí el objetivo, ¿qué es? Brindar apoyo emocional, favorecer la adherencia al tratamiento, mejorar la calidad de vida, ¿sí? Podemos trabajar en cuadros adictivos o impulsivos, en situaciones donde hay dificultad para controlar los impulsos, como son los trastornos de las conductas alimentarias, anorexia, bulimia, adicciones a sustancias, toxicomanías o cualquier otra adicción. Ahí trabajamos en ¿qué? Lo que es la contención, el control de conductas de riesgo, el acompañamiento de ese proceso terapéutico. Pero también podemos trabajar en el ámbito domiciliario del paciente, donde el acompañamiento se realiza en la vida cotidiana, durante sus actividades diarias, mediando el vínculo entre el paciente y la familia. ¿Sí? En el domicilio del paciente eso permite observar la realidad diaria, mejorar la convivencia, el funcionamiento familiar. ¿Sí? Y después tenemos en el ámbito educativo, obviamente, que el acompañante terapéutico, ¿qué hace? Favorece la integración escolar, la inclusión social, el acompañamiento en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Nosotros acá ayudamos a que el paciente pueda adaptarse al entorno educativo y desarrolle todas sus capacidades. ¿Sí? Podemos intervenir en distintos contextos, muchos, pero siempre con el objetivo de ¿qué? De contener, de acompañar, de prevenir
prevenir crisis, favorecer la integración social, favorecer la integración familiar, favorecer la integración educativa y mejorar la calidad de vida de ese paciente. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Chan, chan, chan. ¿No? Bien. Nosotros cuando volvamos de las vacaciones, y no sé dónde es que la lapicera acá, ¿sí? Vamos a comenzar a hablar de familia y acompañante terapéutico, ¿sí? Que es la familia, que la familia en realidad es un grupo de personas que están unidas por el parentesco, que esa unión se puede formar por vínculos consanguíneos o por vínculos constituidos o reconocidos legalmente y socialmente. Es la organización más importante para lo que es el hombre, ¿sí? Vamos a hablar de los vínculos familiares. Hay distintos tipos de vínculos familiares, ya sea el vínculo conyugal, ya sea el vínculo paterno-filial, ya sea el vínculo fraterno o ya sea el vínculo abuelo-nieto, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante los vínculos en la familia? Vamos a hablar de los diferentes tipos de familia, ¿sí? Bien. Que todos sabemos que las familias han cambiado muchísimo, ¿sí? Tenemos familias, por ejemplo, monoparentales, biparentales, familias ensambladas, familias de acogida, familia patriarcal, tenemos familia matriarcal, tenemos lo que es, ay, se me fue la palabra. No sé si dije monoparentales, biparentales, bueno, alguna me faltó, que no me la estoy acordando en este momento, y de todo lo que es la importancia de la familia, ¿sí? De eso vamos a hablar entonces cuando nos volvamos a encontrar nuevamente después de las vacaciones, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos vacaciones en lo que es enero, ¿sí? Así que les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, ¿sí? Pasen muy lindas fiestas y nos volvemos a encontrar, obviamente, el 2 de febrero, ¿sí? A las 17 horas, ¿sí? Un beso enorme para cada uno de ustedes.